Y estamos todavía viendo el primero de los fundamentos, el arrepentimiento de obras muertas, pero es que hemos decidido profundizar porque tenemos mucho de qué arrepentirnos, ¿verdad? Constantemente. Es muy importante que podamos arrepentirnos de todo lo que al Señor le desagrada, y aunque no lo vamos a poder ver todo, estamos ahondando y profundizando basado en estos versos bíblicos donde nos habla de las obras de la carne, amén, que hemos creado una lista. Yo la he ido organizando más o menos para poder irla separando por clases y cubriendo todos los temas, ¿no? Vamos por acá. Hoy vamos a hablar sobre la necedad y la soberbia, así que vemos que nos faltan unos cuantos todavía. Pero bueno, para la gloria del Señor no estamos apurados en terminar rápido. Lo que queremos es profundizar, ¿verdad? Cuando uno va a hacer los fundamentos de un edificio, no se puede hacer apurado. Hay que hacerlo con calma y hay que hacerlo es decir, emplear todo. Se emplea muchísimos materiales, se emplea muchísimo esfuerzo, porque de eso va a depender que se sostenga después la estructura, y de que nosotros tengamos un buen fundamento en nuestra vida va a depender el resto de nuestra vida cristiana. Así que vamos a seguir profundizando, vamos a seguir construyendo. Y esta lista de pecados que habíamos visto anteriormente la habíamos separado en 4 grupos y ya estamos en el grupo 4, aunque parece que falta más de la mitad, pero es que realmente la mayor parte de cosas, de obras de la carne, tienen que ver con las relaciones con las personas, las relaciones con nuestro prójimo. Por eso el Señor dice que la ley se resume en amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo. Entonces, como que la mitad de las cosas tiene que ver con el amor al prójimo, pero todavía estamos en la relación con Dios. En la clase pasada habíamos visto la incredulidad y la desobediencia, cómo estaban fuertemente ligadas una a la otra, y que donde quiera que hay desobediencia, previamente hubo incredulidad, y donde hay incredulidad, detrás viene la desobediencia. No sé si se leyeron los pasajes bíblicos que les dejé de tarea. Yo les recomiendo que cuando les deje historias de tarea las lean, porque eso les va a ayudar a profundizar más todavía y a entender más todavía. Y hoy vamos a ver 2 que están muy relacionados también y tienen que ver con nuestra relación con Dios, aunque siempre se va a reflejar en nuestra relación con los demás, porque es decir, nuestra relación con Dios afecta directamente a nuestra relación con las personas. Pero bueno, en este caso estamos enfocados en la relación, nuestra posición y nuestra relación hacia Dios. Y hoy vamos a hablar de estos 2 que son hermanitos también, la necedad y la soberbia. Entonces, vamos a comenzar viendo qué cosa es la necedad. ¿Qué cosa es ser una persona necia? Dice el hombre necio, cuando se dice hombre, es decir, estamos hablando del ser humano, tanto hombre como mujer. El hombre necio menosprecia la corrección y la reprensión, la enseñanza y los valores y la instrucción, y tiene un gran desconocimiento de la verdad. Entonces, esta palabra la vamos a estar viendo porque es una característica fuerte que está fuertemente relacionada con la necedad, y es que el hombre necio menosprecia. Es decir, no es lo mismo, tiene un gran desconocimiento, pero tiene un gran desconocimiento de la verdad. No es que no tenga conocimientos en la vida, no es que no sepa de cosas, no es que sea una persona con falta de conocimiento, sino es que es una persona que, producto de que menosprecia el aprendizaje, menosprecia que se le den consejos, menosprecia que se les reprenda, que se les regañe. La reprensión significa el regaño, que le llamen la atención, menosprecia que alguien le enseñe, menosprecia los valores, las reglas, menosprecia la instrucción. Producto a ese menosprecio, producto a ese rechazo que hace la persona necia a que se le diga lo que tiene que hacer, pues entonces se desarrolla un desconocimiento de la verdad. Puede conocer mucho de otras cosas, pero lo más importante que tiene que conocer lo desconoce. ¿Por qué? Porque rechaza conscientemente que se le enseñe. Es decir, que la necedad se produce por una actitud del corazón.
es una actitud de menosprecio y rechazo hacia la enseñanza, hacia el aprendizaje, que produce que la persona se vuelva necio. También es sinónimo de ser terco, de, como decimos en Cuba, de ser cabezón. Y en el Nuevo Testamento se entiende que el hombre necio es aquella persona indigna de confianza, sin inteligencia ni erudición. Es decir, en Romanos 1:22 se nos habla de que producto del pecado y de la caída del hombre, el hombre y de haber negado a Dios, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, que el ser humano que rechaza a Dios, porque toda la esencia del conocimiento, de la verdad, de la inteligencia, de la sabiduría está en Dios. De hecho, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Quiere decir que rechazar a Jesús es rechazar la verdad. Rechazar a Jesús y rechazar a Dios es rechazar la sabiduría. Entonces, cuando un ser humano, no importa cuánto conocimiento pueda tener de ciencias o de cualquier conocimiento económico, político, no importa cuánto éxito pueda tener, la persona que rechaza a Dios está rechazando la fuente del conocimiento, está rechazando la fuente de la sabiduría, y el que rechaza a Jesucristo está rechazando la verdad. Y entonces, profesando ser sabio, es decir, creyéndose la persona que es sabio porque tiene conocimientos de este mundo, se vuelve necio. ¿Por qué? Porque lo más importante lo desconoce. Conoce de muchas cosas, pero lo más importante lo desconoce. Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos de la necedad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, muchas veces nosotros creemos que sabemos mucho de la vida. Creemos que hemos vivido, que hemos tenido experiencia, y mientras más la persona alejada de Dios adquirió conocimientos, adquirió habilidades, adquirió muchas cosas, muchas veces se hace más necio porque le cuesta más trabajo ser enseñable, le cuesta más trabajo de que alguien le instruya, recibir instrucción. ¿Por qué? Porque cree que lo sabe todo, cree que lo conoce todo y que nadie le puede venir a enseñar nada. Y entonces muchas veces nosotros venimos así a Cristo y no abrimos nuestro corazón para recibir lo que Cristo nos quiere enseñar, lo que la Biblia nos quiere enseñar, sino que ya venimos con lo que nuestra cultura nos ha enseñado, venimos con lo que nuestra familia nos ha enseñado, con lo que la sociedad nos ha enseñado, con lo que las escuelas nos han enseñado, y entonces nos cerramos. Yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que hacer un lavado de cerebro, no, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres, y que con nosotros conozcamos la verdad y podamos entender el mundo en el que vivimos al conocerlo a Él, y podamos entender la explicación a muchas cosas que antes no la veíamos explicación por el conocimiento de Él. Pero el problema es cuando nosotros venimos creyendo que ya sabemos cómo son las cosas. Entonces la persona necia llega a la iglesia y empieza a juzgar a los demás, empieza a juzgar al pastor, empieza a juzgar a los hermanos. ¿Por qué? Porque cree que su conocimiento es superior. Cuando le dicen: mira, pero la Biblia dice eso, entonces la persona empieza a rechazar la Biblia. No, es que ese libro es muy antiguo, es que se fue escrito hace muchos años, es que lo que ya dice ya no se aplica al día de hoy, sin conocerlo. Porque si una persona realmente estudia y profundiza en la Biblia, se da cuenta que el libro histórico más actual que existe es la Biblia, porque sus profecías todavía se están cumpliendo y todavía faltan por cumplirse. Es el libro que no solamente es un libro de historia, es un libro profético y que se mantiene vivo. Pero la persona que es necia rechaza la verdad sin conocerla, rechaza la instrucción sin conocerla, y muchas veces muchos de los pecados que nosotros tenemos es por necedad. Muchas veces porque vienen a darnos un consejo y nosotros decimos: no, yo sé lo que es mejor para mí. No, yo voy a hacer lo que yo pienso que es mejor. No, a mí me dieron este consejo, pero ellos no entienden lo que yo siento, no entienden lo que a mí me pasa, no me entienden. Por lo tanto, no voy a escuchar el consejo. El necio no oye consejo y cree que sabe. Aquí se me olvidó un versículo, ahora vamos a leer unos versículos, pero
pero se me olvidó uno que me viene a la mente, que dice que el necio se cree que es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Es decir, el necio en su propia opinión, que el necio es lo mismo que ser necio, es lo mismo que ser sabio en su propia opinión. Cuando yo misma me creo sabia, entonces yo me creo que soy más sabia que 7 que sepan aconsejar. ¿Qué significa? Que yo no pido consejo, ni oigo consejo. ¿Por qué? Porque yo creo que yo sé más. Y cuando actuamos así, que creemos que sabemos más que el pastor, porque a lo mejor decimos, ay, el pastor, ¿qué fue lo que estudió? ¿Y qué fue y dónde aprendió? Ah, pero mira cómo se equivoca, mira cómo dice cosas. Ah, yo sé más. O a veces sucede que llegamos a la iglesia y tenemos un líder o una líder más joven que nosotros. Y nosotros decimos, pero si es un muchachito, si es una muchachita, ¿qué me va a enseñar esta persona? No, esta persona todavía le falta mucho por vivir, y cerramos el corazón y rechazamos lo que viene de parte de esa persona porque creemos que esa persona no tiene nada que enseñarnos. Y eso también es necedad. Entonces, la necedad es prima hermana de la soberbia. ¿Por qué? Porque la soberbia no es más que un sentimiento de superioridad. Dice que la palabra soberbia viene del latín superbia, en ocasiones usada como sinónimo de orgullo. Es un sentimiento de superioridad de uno mismo con respecto a los demás, altivez y apetito desordenado de ser preferido. Por eso son prima hermanas la necedad de la soberbia, porque la necedad, que es rechazar la opinión de otros, rechazar lo que otro puede tener para aportar, cerrarse al conocimiento que alguien nos quiere enseñar, es prima hermana de la soberbia, porque en la soberbia yo me siento que superior. Cuando yo me siento superior, entonces ¿para qué yo voy a escuchar a otros? Por eso es que está íntimamente relacionada la altivez, la soberbia con la necedad. Dice que sinónimos de la soberbia: altivez, orgullo, inmodestia, presunción, altanería, arrogancia, vanidad, envanecimiento, engreimiento, jactancia, suficiencia, fatuidad, pedantería, endiosamiento. Es decir, la soberbia es todo eso. La soberbia es cuando yo me siento que yo soy mejor. Es decir, y cuando yo me siento que soy mejor, yo miro con menosprecio. Y ese es el conecto entre la necedad y la soberbia, es el menosprecio. Yo desprecio a lo que otros tienen para aportarme. Yo no creo que otros diferentes a mí puedan enseñarme. Y ahí es donde está el problema: satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. Y ahí es donde se unen la soberbia y la necedad, en el menosprecio. Entonces, vamos a ver versículos. Cuando nosotros queremos hablar y queremos aprender de necedad y de soberbia, tenemos que ir al libro de los Proverbios, porque el libro de los Proverbios y Eclesiastés está lleno de versículos bíblicos que hablan de esto. Y yo les recomiendo mucho que lean los Proverbios, que se lo lean, porque ahí vamos a aprender sabiduría. Y el primer versículo que quise traer es este, que dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Y ahí vemos que nos hace la Biblia un contraste entre la necedad y la sabiduría. ¿Qué significa eso? Que son antónimos, que lo contrario de la necedad es la sabiduría. La persona prudente actúa con sabiduría. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona reconoce a Dios, que cuando una persona cree en Dios y reconoce a Dios en toda su vida, esa persona comienza a expresar y a actuar con prudencia y con sabiduría. Esa persona no menosprecia a otros porque entiende que Dios le puede hablar a través de otra persona, aunque esa persona sea inferior en edad, inferior en titulación, inferior en conocimiento. Pero la persona que tiene sabiduría, lo primero es que comprende que
no se lo sabe todo, que comprende, que no confía en sí mismo, que entiende que se puede equivocar, que puede estar errado o que puede faltarle conocimiento y entiende que ese conocimiento puede estar en otra persona porque Dios se lo dio y esa persona abre su corazón para escuchar. No significa que esté de acuerdo ni que se deje manipular por todo el mundo. Lo que significa es que la persona se pone a la escucha activa de cualquier persona, no importa, incluso si es un niño, porque Dios nos puede hablar por un niño, Dios nos puede hablar por un anciano, Dios nos puede hablar hasta por una persona que no conoce a Dios, pero Dios le puede usar para darnos un mensaje a nosotros. Entonces, el hombre prudente va a actuar con sabiduría, pero el necio manifestará necedad. Y me viene a la mente ahora un versículo que tampoco lo puse en la diapositiva, pero bueno, me va fluyendo en la medida que voy hablando, que es el versículo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, el necio en su corazón menosprecia a Dios. La persona que no cree en Dios se hace necio, porque no creer en Dios es necedad. Y no reconocer a Dios es necedad. No reconocer la palabra de Dios como superior a nuestro pensamiento es necedad. Y lo más duro es que si tú se lo dices, se pone bravo, porque el necio no le gusta que le corrijan, ni le gusta que le digan que está equivocado. Dice, y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Es decir, que no solamente que son opuestos la sabiduría y la necedad, sino que la sabiduría tiene el poder de desplazar a la necedad. La sabiduría, cuando brilla, cuando la sabiduría aparece, es como una luz donde el necio se tiene que quedar callado. Cuando una persona actúa con sabiduría, le cierra la boca al necio, le cierra la boca. Y ese es el don, esa es una de las expresiones del don de palabra de sabiduría. Lo podemos ver cuando Jesús muchas veces fue tentado, cuando le decían, ¿de quién es decir, tenemos o no que dar impuesto al César? Y el Señor le dijo, bueno, ¿y de quién es la inscripción es decir, ¿de quién es la cara en la inscripción que hay en la moneda? No, es de César. Entonces, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y todo el mundo cerró la boca y se maravillaban de su sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría tiene el poder de desplazar la necedad, de tapar la boca a los necios. Cuando una persona está llena de Dios y habla con sabiduría, el necio no encuentra lugar. No encuentra lugar porque la sabiduría es más poderosa que la necedad y desplaza la necedad, así como la luz desplaza las tinieblas. Eso significa que cómo nos quitamos la necedad, porque nosotros lo primero que tenemos que hacer para dejar de ser necios es reconocer que tenemos necedad. Si tú y yo decimos, yo no soy necio, yo no soy necia, entonces ya somos necios. Porque cuando nosotros empezamos a adquirir sabiduría, nos empezamos a dar cuenta de cuán necio hemos sido en la vida, de cuántas veces nos aconsejaron y nos dijeron, no hagas esto, y nosotros fuimos necios y lo hicimos, a pesar de que nuestros padres o alguien nos dijo. Cuando nosotros vamos a los mayores errores de nuestra vida y miramos el pasado, vamos a encontrar siempre a alguien que Dios envió, aunque sea pequeñito, aunque sea alguien que alguien nos advirtió que no lo hiciéramos y nosotros no le hicimos caso. Eso siempre lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque Dios ve nuestros pasos y Él nos advierte. Por eso es tan importante la voz profética y es tan importante cuando Dios te dice que le digas a alguna persona, decírselo, aunque tú sepas que no te va a hacer caso. Pero para que después cuando la persona actúe y tenga las consecuencias, pueda recordar de que Dios le habló y pueda aprender que no debe ser necio. Porque hay veces que nosotros vemos que una persona va a tomar una mala decisión o está queriendo tomar una mala decisión y decimos, es que es de balde advertirle, porque ya la persona está decidida lo que va a hacer. Pero aún así nosotros debemos ser esa vocecita y darle una oportunidad, porque puede darse el caso de una persona que escuche la voz de Dios. Puede darse el caso, pero casi siempre la persona que se retracta antes de tomar una mala decisión tiene duda, pero pregunta, pide consejo. Dice, ¿qué tú crees? Mira, quiero hacer esto,
pero no sé qué tú crees. Y tú ves que la persona está buscando que Dios le hable, está buscando que Dios le confirme porque tiene miedo de equivocarse. Pero el necio no tiene miedo de equivocarse. El necio dice, esto es lo que yo quiero hacer. Y aunque el mundo se venga abajo, yo voy por aquí. No me importa lo que diga la Biblia, no me importa lo que diga Dios. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo siento, esto es lo que ahora yo necesito y ahora lo voy a hacer, cueste lo que cueste. Es la persona que cuando va a ver al pastor le dice, pastor, no te vengo a pedir consejo, te vengo a informar que voy a hacer esto. Entonces el pastor se queda así como dice, bueno, hijo, dame tu bendición. Bueno, que Dios tenga misericordia, es lo más que se le puede decir. Entonces, hermano, ¿cuántas veces nosotros no hemos actuado así? Yo cuando miro mi pasado puedo ver mi necedad. Puedo ver mi necedad y digo, Dios mío, en este momento, en este otro momento, cuán necia he sido. Cuán necia he sido, Señor, líbrame de mi necedad. Ayúdame a no ser necia. Ayúdame a ser sabia. El sabio mide sus pasos. El sabio actúa con prudencia. El sabio, cuando va a tomar una decisión, busca oír la voz de Dios porque no confía en sus propios razonamientos, no confía en sus propios sentimientos. Entiende que el corazón es engañoso y que a veces te va a guiar por un camino que no es el que Dios quiere. Entonces el sabio oye consejos, busca, pero el necio se mantiene firme en su necedad. Por eso dice Proverbios 26:4, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas también tú como él. El necio es una persona que, el necio es soberbio. La soberbia y la necedad van de la mano. Entonces la persona necia se vuelve soberbia porque se cree que es mejor y el necio va a actuar con arrogancia y va a responder con arrogancia, va a hablar de una manera y muchas veces va a lastimar, va a herir a las personas por su propia arrogancia. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que nosotros no nos pongamos a su altura, que no le respondamos con su misma necedad. El necio cuando habla no tiene en cuenta a Dios en sus palabras. Dice cosas sin pensar si a Dios le agrada o no le agrada lo que está diciendo. Dice lo que su corazón siente sin importarle la repercusión que se pueda tener en el mundo espiritual o en las otras personas. Lo quiero hacer y lo hago, lo quiero decir y lo digo. Es decir, el necio por su arrogancia peca con su conducta, peca con su manera de expresarse y muchas veces nos hiere, nos lastima y nosotros queremos responder. Entonces dicen, no les respondas de acuerdo con su necedad para que no te conviertas tú también. Es decir, el necio te va a querer arrastrar a su necedad. El necio te va a querer hacer descender a su nivel. ¿Cómo? Provocando, tocando los puntos débiles para que nosotros estallemos y para que nosotros desatemos nuestros sentimientos sin tener en cuenta si lo que estamos haciendo a Dios le agrada o no le agrada. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué significa esto? Que nosotros nacemos con la necedad. Tenemos que reconocer que la necedad está ligada a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída. Porque producto del pecado original, que es el pecado de Adán y Eva, nosotros se nos transmitió la necedad. Porque Eva fue necia cuando tomó del fruto, cuando no escuchó a Dios y escuchó a la serpiente. Se creyó que realmente ella sabía algo que Dios no sabía. Se creyó realmente que ella podía tomar decisiones es decir, obviando la palabra de Dios y actuó con necedad. Y su esposo, Adán, actuó con necedad al escucharla a ella y no escuchar a Dios. Y producto de eso, todos los seres humanos nacemos con necedad. Viene ligada, pero dice que la vara de la corrección la alejará de él. Por eso es que la Biblia enseña que los padres deben corregir a sus hijos, porque el niño actúa con necedad. ¿Cómo actúa un niño? Expresando su ira, expresando su rabia, faltando el respeto, haciendo lo que tú quieres que un niño quiera hacer algo, dile que no se puede hacer. Entonces lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque tiene la necedad ligada en su corazón. Y la corrección, la vara, como decimos algunas veces, lo que no se aprende con palabras se aprende con los golpes enseñan. La vara, la corrección,
endereza a la persona, aleja la necedad del niño. Entonces, por eso es tan importante enseñar a los niños de pequeños y enseñarles acerca de su propia necedad y ver y dejarles experimentar la consecuencia de su necedad con la corrección, porque si no se corrigen a los niños en temprana edad, la vida se va a encargar de darle unos golpes bien duros para corregirlo, porque el necio acarrea golpes. Cuando actuamos con necedad, atrás viene el golpe a nuestra vida, atrás viene la consecuencia, porque la paga del pecado es muerte y el pecado persigue al pecador y le golpea. La consecuencia del pecado no es que Dios lo castiga, porque a veces decimos, ay, pequé, Dios me va a castigar. No, ese no es el castigo. El castigo de Dios va a ser al final para los impíos, el lago de fuego. Pero Dios permite escenarios donde nosotros alcancemos la consecuencia de nuestro pecado, porque es la corrección. Dios corrige. Dios corrige. El castigo va a ser al final para los que no quisieron creer, entonces viene el castigo eterno. Pero Dios nos corrige con vara. ¿Para qué? Para alejar la necedad de nosotros. Por eso muchas veces vemos que nosotros, las personas que muchas veces decimos, ay, pero mira esta persona que no conoce a Dios, que es impío, que es impía, que vive como le da la gana y peca y no le pasa nada. Y nosotros, y yo nada más saco un pie y hago algo indebido y atrás viene el Señor y me da una buena corrección y me deja experimentar las consecuencias de mi pecado. ¿Por qué? Porque el Señor dice que al que ama, al hijo que ama, Él corrige. Y si nosotros, y la palabra de Dios dice, no os fatiguéis de la corrección de Dios, porque Él corrige a sus hijos que ama, y al que no corrige es porque es un bastardo. Es decir, a la persona que Dios no la corrige, es que ya Dios la tiene por perdida, la tiene como un bastardo. Es como decirle, bueno, déjalo que disfrute porque ya sé para dónde va. Ya sé que va para el castigo eterno, pues que disfrute lo que le queda de vida, porque ya para esa persona no hay arrepentimiento. Pero cuando Dios ve que hay oportunidad de arrepentimiento para nosotros, Él escudriña nuestro corazón, Él nos conoce. Cuando Él ve que hay esperanza, Él nos va a corregir. Nos va a corregir, ¿para qué? Para alejar la necedad de nosotros, para que nosotros aprendamos con actuar con sabiduría. Por eso es tan importante que nosotros nos examinemos a nosotros mismos, porque si nosotros no nos arrepentimos y no nos corregimos nosotros mismos, Dios nos va a corregir. Dios nos va a corregir y Dios corrige fuerte. Créanme que la Biblia está llena de ejemplos que Dios corrige fuerte. Dice, mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. ¿Qué significa este versículo? Una osa a la cual le han robado sus cachorros está fiera, está agresiva, tiene sus instintos salvajes maternos en toda su expresión, ataca. Dice que mejor es encontrarse con eso que con un fatuo. ¿Qué es un fatuo? La fatuidad, vimos que era un sinónimo de la necedad y de la altivez también. Es decir, un fatuo es una persona presuntuosa, es una persona arrogante. Por eso es que el necio y el altivo, es decir, que todos los necios son altivos y los altivos son necios, porque va de la mano. Entonces, un fatuo es una persona necia, arrogante, altiva, soberbia, orgullosa en su necedad. ¿Qué significa? Que cuando una persona está encaprichada en su necedad, se vuelve una fiera, no se puede discutir con esa persona. Es la persona que tú no le puedes ir a lo contrario, no le puedes ir a lo contrario porque literalmente te agrede si le intentas contradecir. Si le intentas decir, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, esa persona no te va a escuchar, no te va a decir, bueno, a ver qué es lo que tú te dices. No, yo no quiero hablar de eso, ya te dije que no me hables más. Se pone agresivo. El necio, cuando se le trata de enseñar, cuando se le trata de corregir o cuando se le trata de hablar algo contrario a lo que piensa, esa persona se pone agresivo contra uno. Y cuando nosotros le vamos a hablar a una persona de algo que le queremos para su bien, le queremos decir algo, le queremos hablar de la palabra de Dios y vemos que la persona se pone agresiva, vamos a entender que esa persona es necia. Esa persona es necia y está dura como una piedra, no quiere escuchar. Dice Proverbios 27:22, aunque majes al necio con un mortero, entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará él
no se apartará de él su necedad. Y este versículo me hizo que me pasara un buen rato en la tarde hoy investigando videos de YouTube de cómo se trabaja con el trigo. Quería entender el contexto para realmente entender qué significa este versículo. Y resulta ser que el trigo tiene todo un proceso lindísimo que hoy descubrí maravilloso. Entendí qué cosa era la era, cómo era que es decir, cómo se trilla el trigo y se separa la paja. Fue muy lindo todo lo que aprendí. Les recomiendo que lo busquen en YouTube porque es muy interesante. Pero entonces, una vez que se obtiene el grano de trigo, que lleva un proceso bastante complicado cuando se obtiene manualmente, como en los tiempos bíblicos, ese grano de trigo está recubierto por una cáscara y está muy pegada la cáscara al grano de trigo. Y la cáscara hay que removerla para poder luego moler el trigo y sacar la harina, porque es una cáscara bien durita que no se puede moler junto con el trigo, con el grano de trigo. Y la única forma para poderle arrancar la cáscara al grano de trigo es dándole golpes. Literalmente, hay que meterlo en un mortero y hay que machacarlo, 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 machacarlo. Y cuando se machaca y se le da golpes y golpes y golpes a ese grano de trigo, eventualmente llega un momento que se le desprende la cáscara y luego la cáscara esa se puede aventar, se le puede echar aire y la cáscara sale y quedan los granitos de trigo. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios que aunque nosotros cojamos al necio y le demos golpe, 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 no se apartará de él su necedad. Es como que está comparando la necedad con esa cáscara dura que está recubriendo el grano de trigo, que no lo deja producir, no lo deja sacar la harina, no lo deja sacar la esencia que hay dentro, porque está recubierto de una dureza. Es esa cáscara. Y muchas veces nosotros tenemos una cáscara puesta en nuestra vida, producto de las circunstancias de la vida, producto de la apariencia que queremos dar, producto de que es la manera que hemos encontrado para abrirnos paso en la vida, nos generamos una muralla, una protección, una cáscara. La cáscara hace que todo resbale, hace que le dé una apariencia de integridad, una apariencia de algo completo, pero en realidad la cáscara está impidiendo que salga lo que está dentro, que es el fruto. Entonces, cuando tenemos esa cáscara dura, entonces el Señor nos tiene que muchas veces golpear, tiene que permitir que a veces decimos, pero ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué vienen tantos golpes? A veces los golpes vienen para quitarnos la cáscara, para quitarnos la necedad. Pero dice que el necio, el que es necio, necio, aunque le caigas a golpe y lo machaques como un grano de trigo, no suelta la cáscara, se aferra a su necedad. Y son esas personas que ni aún los golpes les enseñan. Son esas personas que decimos, pero esta persona con todo lo que ha pasado, con todo lo que ha sufrido, no se acaba de dar cuenta que está en mal camino, no se acaba de dar cuenta que eso que está pensando no es así, porque no te deja que le hables, no te deja que le convenzas, no te deja que le enseñes. Encima la vida le da golpes, golpes, golpes y se aferra a su necedad. Sí, esto es así y sí, sí, sí. Entonces esa persona es una persona necia, es una persona necia. Entonces dice, el necio piensa que va por buen camino. Es decir, el necio juzga que su camino es el mejor, pero sin contar con Dios, sin contar con la palabra, sino según su propia apreciación. El necio, él es su propia ley. Él no respeta ley o no le interesan las leyes que ponen los demás. Él no le interesan las opiniones de los demás. Él ve el mundo a través de su percepción y para el necio, su forma de entender la vida es la mejor. Es la mejor. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo entiendo las cosas. Nadie me tiene que estar diciendo nada porque yo sé. Yo me guío por lo que yo siento en mi corazón. Yo sé lo que yo tengo que decir. Yo sé. Nadie me diga nada. Yo sé. Ese es el necio. Él cree que va por buen camino, pero dice, pero el sabio, es decir, a diferencia del necio, el sabio presta atención al consejo. El sabio no confía en sus propios instintos, no confía en sus propios impulsos. Por eso el sabio refrena su lengua. El sabio, cuando viene un sentimiento, lo tranca y dice, espérate, ¿esto es de Dios o no es de Dios? ¿Qué ha dicho Dios, como habíamos visto en la clase pasada? ¿Qué ha dicho Dios con respecto a esto? ¿Qué ha dicho Dios?
Entonces el sabio presta atención y pide consejo. Oye, ¿qué tú crees de esto? Y escucha, porque entiende que la multitud de consejeros es sabiduría. Y ya después le ora a Dios y saca su propia consecuencia, pero escucha primero. Aunque el sabio incluso aprecia que le den una opinión contraria a la suya. Lo aprecia porque incluso el sabio cuando todo el mundo le dice lo que él quiere oír, se da cuenta y dice, yo quiero que me digan algo diferente. Yo quiero que alguien me diga la verdad. Alguien me diga lo que siente de verdad, porque el sabio entiende que el que le dice la verdad le va a decir lo que él no quiere oír. El sabio se deja moldear. El sabio, cuando recibe golpes, suelta la necedad, se arrepiente de sus malos caminos. Es como el hijo pródigo, que creía que iba por el buen camino hasta que la vida lo golpeó. Y cuando se vio en una situación, entró en sí y dijo, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí si en la casa de mi padre? ¿Cuántos obreros hay? ¿Qué hago yo aquí? Me voy a regresar. Pero si él hubiese sido necio, él sigue ahí y dice, no, yo me muero aquí, pero para atrás no voy ni a palo. Yo no voy a regresar porque yo no le voy a dar el gusto a mi hermano que me critique, no le voy a dar el gusto a los obreros que se rían de mí. El sabio es orgulloso. El sabio no se quiere, el necio es orgulloso. El necio no se quiere dejar humillar. El necio no es capaz de regresar a un lugar del cual se fue mal por miedo a la burla. Y yo esto lo viví en una ocasión por algunos pensamientos que tenía. Me fui de mi iglesia. En esa etapa no fue que me aparté, sino que no estaba de acuerdo con algunas cosas y me dejé arrastrar por una corriente. Me faltó mucha sabiduría y tomé una decisión y me fui de mi iglesia. Y cuando estaba fuera de la iglesia con otros hermanos haciendo, bueno, lo que nos parecía correcto en aquel momento, vinieron los golpes. Vinieron unos golpes bien fuertes que me hicieron entender que yo no estaba por el buen camino, que ese no era el buen camino y que de donde yo me había ido, ahí yo me tenía que haber quedado y que yo nunca debía haber salido. Y en ese momento fue una situación muy difícil para mí porque yo sabía y ya entendía que yo tenía que regresar, pero eso significaba humillación. Eso significaba reconocer delante de todas esas personas que yo estaba equivocada, que mi actitud no fuera correcta. Pero si yo no hacía eso, pues entonces tenía que aferrarme a mi necedad. Tenía que decir, bueno, ya yo me fui, pero yo no voy a regresar porque pues no le voy a dar el gusto a nadie que se burle de mí, no voy a dar el gusto a nadie que me diga que, yo sabía, te lo dije. No voy a dar el gusto a nadie, entonces me aferro a mi necedad. Y eso es más necedad. Entonces, la persona sabia no es que no se equivoque, la persona sabia aprende de sus errores. Aprende de sus errores, pero el necio no aprende ni aunque le caigan a palo, porque su orgullo no lo deja. Su orgullo no lo deja. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el orgullo y la soberbia tiene la capacidad de cegarnos. Y cuando nosotros somos orgullosos no nos damos cuenta de que lo estamos siendo. Entonces cuando nos vienen estos pensamientos a la mente, no, que va para que se burlen de mí, no, que va para que yo no me voy a humillar así, eso es orgullo. Ahí nosotros tenemos que nosotros mismos decir, estoy mal, no, si me tengo que dejar humillar, si me tienen que humillar, que me humillen. Si yo necesito la humillación, tengo que pasar por ese proceso. Porque la palabra de Dios dice, someteos a Dios. Someteos bajo la mano poderosa de Dios y cuando fuera el tiempo, Él os exaltará. Humillaos, someteos. Entonces nosotros no nos queremos humillar, nosotros no nos queremos someter, nosotros queremos las cosas ya, que me reconozcan ya, que me pongan ya en el cargo que yo quiero estar, en el ministerio, en el llamado que yo quiero estar. Yo quiero que Dios me use ya. Y si no, entonces el pastor está mal, el líder está mal, todo el mundo está mal porque yo estoy bien y el resto está mal. Cuando pensamos así, hermano, estamos siendo necios. Estamos siendo necios y si no reconocemos nuestra propia necedad, estamos en problemas. El camino de la sabiduría es la humildad. Dice la palabra de Dios en Proverbios 10:1, que es una de las tareas que van a ver que les dejo al final, leerse Proverbios capítulo 10, porque es un contraste entre el necio y el sabio. Dice los Proverbios de Salomón. Y dice el primer versículo de este capítulo, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo sabio
termina teniendo una vida bendecida que le da orgullo a su familia, le da orgullo a sus padres. Pero el hijo necio termina teniendo una vida que avergüenza. El hijo necio avergüenza. La persona necia termina siendo una vergüenza porque él es el único que no se da cuenta que es necio. Entonces vamos a ver algunos versículos de la soberbia también. Y el primero que quise poner, aparecen las dos palabras para que veamos que realmente están estrechamente ligadas. Dice, en la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. ¿Qué significa esto? Que el necio, producto de su propia necedad, se vuelve soberbio en su forma de expresarse. Se expresa con soberbia. Y entonces el necio actúa con soberbia. ¿Y por qué dice la vara de la soberbia? Porque la soberbia se castiga. La soberbia trae castigo. Entonces el necio se busca el castigo, se busca la corrección de parte de Dios. ¿Por qué? Porque actúa con soberbia. Actúa con esa dureza, con esa coraza, con esa fatuidad, con esa presunción. Y el necio acarrea hacia sí mismo la vara. En otras palabras, el necio se busca problemas. Como no se mide, como no se refrena, como siempre dice lo que quiere, lo que piensa, como no valora las consecuencias de sus actos, como no le importa las repercusiones de sus palabras, pues se acarrea problemas. Pero dice que los labios de los sabios los guardan. Quiere decir que cuando nosotros hablamos con sabiduría, nosotros mismos nos estamos protegiendo, porque muchas veces lo que nos pasa depende de nuestras palabras. Una palabra mal dicha nos puede traer un problema. Una palabra mal dicha nos puede meter en un conflicto. Pero una palabra bien refrenada, una palabra bien acomodada, guardada y dicha en su tiempo, puede traer paz, puede traer reconciliación, puede traer cosas buenas. Dice en Salmos 31:18, enmudezca los labios de los mentirosos, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra los justos cosas duras, con soberbia y menosprecio. Y aquí voy a señalar la palabra menosprecio. Y nos dice que los labios mentirosos son aquellos que dicen mentira. La persona que habla mentira no tiene en cuenta a Dios. No le importa lo que Dios piensa de sus palabras y se atreve a hablar mentira y que habla cosas duras. El necio y el soberbio habla cosas duras. ¿Contra quién? Contra los justos, contra los que siguen a Dios, contra los que son humildes y lo menosprecian. Los menosprecian. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Es decir, que la necedad que produce soberbia, la necedad que produce esa arrogancia, que produce esa altanería, lo que viene detrás es la deshonra. Es decir, que cuando una persona es arrogante, cuando una persona es soberbia, esa persona quedará en descrédito, quedará en deshonra, quedará expuesto a que las personas lo vean mal. ¿Por qué? Porque es decir, no es aceptado, no es valorado la persona que se cree superior a los demás y que habla hacia los demás con dureza, con arrogancia, con altanería. Esta persona tarde o temprano va a caer en descrédito y su soberbia le va a producir deshonra. Sin embargo, dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. Es decir, que aquí vemos lo contrario. La soberbia de la persona le termina humillando, es decir, que al soberbio le viene precisamente lo que no quiere. ¿Qué es lo que quiere el soberbio? Quiere honra, quiere gloria, quiere que le aplaudan, que le admiren, que le adoren, quiere que las personas reconozcan que él es el mejor y precisamente, o ella, pero precisamente lo que le viene por su soberbia es lo contrario. Es la persona que a lo mejor vemos que al principio como que sube como la espuma, tiene mucha pompa, pero luego le pasa algo que cae en descrédito completamente a la persona y precisamente lo que esa persona no quería le sucede. Y cuando le pasa eso, ¿sabes qué hace la persona? Se va hacia otro lugar.
Se va hacia otro lugar donde no le conozcan, se va hacia otro lugar donde no sepan sus defectos, porque la persona orgullosa y soberbia no soporta la disciplina, no soporta la corrección. Cuando tú pones a un soberbio en disciplina, porque precisamente la soberbia va acompañada de la desobediencia. Cuando uno se cree a sí mismo superior, a punto que uno no le interesa lo que Dios piensa, uno va a cometer pecado y el pecado te produce caída. La caída del hombre vino a causa del pecado. La caída de Satanás vino a causa de su pecado. El pecado produce caída. Entonces, ¿qué le pasa al soberbio? Que como no respeta y no tiene en cuenta la ley de Dios, el soberbio peca. Peca porque su instinto pecaminoso, su carne, le seduce y le impulsa a pecar. Y como no pide consejos, como no oye con sabiduría, comete errores y hace cosas malas. Y luego esas cosas malas que hace la persona necia y soberbia le producen descrédito, le producen deshonra y le abaten. Y luego, como es necio, no es capaz de soportar la disciplina, no es capaz de soportar la corrección. Cualquier persona puede cometer un pecado, un error y caer, pero sabemos si una persona es sabia o si es necia cuando esa persona cae. ¿Cómo es su actitud? Si la persona aguanta que lo sienten un tiempo, si aguanta las consecuencias, si aguanta la disciplina, si reconoce que se equivocó y dice, wow, qué necio fui, qué necia, ¿cómo no escuché? Como dice una palabra, ¿cómo no escuché a los que me aconsejaban? ¿Cómo no escuché? Mira que me dijeron que no lo hiciera y fui necio, fui necia. Reconoce su error, se arrepiente y se somete a la humillación y espera en esa humillación a que Dios le vuelva a exaltar. Pero la persona necia que se aferra a su necedad, la persona soberbia, cuando cae, producto de su soberbia, de su pecado, cuando cae, la persona no soporta permanecer en humillación y la persona se va a ir a otro lugar para engañar a otras personas, hacerle creer que es mejor, que es superior y luego va a cometer errores ahí, va a venir descrédito, va a venir deshonra, va a venir la caída y entonces ¿qué va a hacer? Se va a mover a otro lugar porque no quiere, no soporta la corrección ni la humillación ni la disciplina. Dice, más con los humildes está la sabiduría y al humilde le sustenta la honra. Quiere decir que la persona humilde puede ser que al principio nadie lo conozca, puede ser que al principio, pero tarde o temprano, Dios le exaltará y Dios le honrará, porque Dios honra a los humildes. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Es decir, que es lo mismo que estábamos diciendo anteriormente. El quebrantamiento va para el que se eleva, el que se eleva, el que se cree mejor, el que se cree sabio en su propia opinión, el que no escucha consejos, está caminando hacia el quebrantamiento. Está caminando hacia el mortero donde Dios lo va a golpear para ver si suelta la soberbia. Y antes de la caída viene la altivez de espíritu. Es decir, cuando vemos una persona altiva de espíritu, oremos por esa persona. Porque mientras más arrogante y altiva sea una persona, más próxima está su caída. Es triste, pero es así. Dice, y quebrantaré, dice el Señor, la soberbia de vuestro orgullo. ¿Ves? Viene el quebrantamiento. Por la soberbia viene el quebrantamiento. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Dice la palabra del Señor en Levíticos 26:19. Quiere decir que Dios, cuando ve a una persona o a una nación enorgullecerse contra Dios, que no le importa la palabra de Dios, que persigue al pueblo de Dios, que se creen sabios en su propia opinión, Dios le trata duro. Dios trata duro con los soberbios, los trata duro, los lleva al quebrantamiento. ¿Y cómo lo hace? Cerrando la provisión, cerrando la economía. Dice cielo como hierro, ¿qué significa? Que no llueve. Y tierra como bronce, ¿qué significa? Que la tierra no produce. Es decir, que Dios le da trato duro a los soberbios, a las naciones soberbias, al pueblo soberbio y a nosotros los cristianos cuando somos soberbios, el Señor nos va a tratar duro. Así que si no queremos que Dios nos trate duro, no seamos soberbios.
Dice, amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. Es decir, a los que permanecen fieles a Dios, a los que sufren penalidades por causa de Dios, a los que sufren humillaciones y la tienen que sufrir por causa de Dios, el Señor los guarda. Es decir, el Señor tiene un trato especial con aquellos que le son fieles, pero dice que paga abundantemente al que procede con soberbia. Es decir, que a unos los guarda y a otros les paga. Les paga, ¿qué significa? Que le da lo que se merecen. Una paga, ¿qué significa? Que yo te doy lo que te merezco, te pago. Quiere decir que el que procede con soberbia está acumulando ira, está acumulando dureza, está acumulando reprensión de Dios hacia él. Dice que porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Es decir, que Jehová es excelso, ¿qué significa? Que él es magnánimo, que él es grande, que él es soberano. Y él tiene esta característica, él se acerca a los humildes, a los que reconocen su pecado, a los que dicen, Señor, he pecado, Señor, soy pecador, soy pecadora, Señor, cuán necio soy, Señor, ya no confío ni en mis sentimientos, ya no confío ni en lo que me viene a la mente, Señor, guíame tú. Guía mis pasos porque yo mismo no sé lo que hago. Señor, ayúdame, enséñame tus caminos. Leen la palabra, buscando sabiduría, escuchan. A ver si Dios me habla, a ver si Dios me enseña. Entonces Dios le atiende, Dios le guía. Pero al altivo, ¿quién es? Al que se cree que ya yo sé, ya yo llevo tantos años en el evangelio, como el fariseo que decía, yo ayuno 2, 3 veces al día, a la semana, perdón, yo ofrendo, yo doy diezmo de todo lo que tengo, no soy como ese publicano. Entonces a ese Dios lo mira de lejos. Dios no tiene comunión íntima con las personas altivas, sino con el corazón contrito y humillado. Entonces les dejo de tarea leer estas historias. Les dejo de tarea porque ya por una cuestión de tiempo, les invito a que lean primeramente este pasaje, este capítulo 10 de Proverbios, que hace un contraste entre el justo y el malvado y habla mucho de la procedencia y la forma de proceder del necio. Y también les dejo de tarea que se lean Primera de Samuel 25 del 1 al 38. Es una historia que se llama David y Abigail. Yo le puse y Nabal porque Nabal, él es el esposo de esta mujer. La historia brevemente la voy a resumir, pero se la dejo de tarea. No la quiero leer porque es muy larga, pero brevemente la historia habla de una mujer, Abigail, y su esposo Nabal. Y su esposo era rico, su esposo era pudiente, eran prósperos y bendecidos, pero el esposo era soberbio y necio. Soberbio y necio. Y terminó, bueno, les dejo de tarea que se lo lean. Todo lo que pasó, él tuvo que interactuar con David y es una historia súper interesante. No dejen de leérsela y vamos a ver ahí la consecuencia de lo que le pasa a una persona soberbia y necia, a dónde lo lleva su propia necedad. Y la otra historia que les dejo de tarea que se lean es Lucas capítulo 12 de 13 al 21. Nos habla la historia del rico insensato. Y me llama mucho la atención que ambas historias los hombres eran ricos. Quiere decir que el necio no siempre va a ser un pobre, el arrogante no siempre va a ser uno ahí. No. Muchas veces son personas de renombre, personas que tienen cargos, personas que tienen influencia. Y sin embargo, eso no garantiza que no sean necios. Y en ambos casos, ellos eran arrogantes debido a su propia riqueza. Su propia riqueza les hacía sentir superiores. Su propia riqueza les hacía sentir arrogantes. Y esto es un peligro muy grande, hermano, porque a veces las posesiones materiales nos producen esa sensación. Tenemos que tener cuidado, porque cuando se es pobre, es muy difícil ser humilde, es ser arrogante. Casi siempre el pobre es humilde. Como dice la palabra, el rico habla duramente, pero el pobre habla con ruegos. Cuando uno es pobre, como uno necesita, uno se humilla. Pero cuando de pronto uno empieza a ser prosperado y bendecido, corremos el peligro de sentirnos superiores,
producto de tener riqueza. Y eso es algo que nos puede afectar a todos, hermanos, porque somos seres humanos y tenemos que evaluarnos y reconocernos. ¿Será que estoy actuando así? ¿Será que estoy actuando con arrogancia porque ahora tengo un poquito más que antes? Porque ahora tengo más posibilidades que antes y ahora me siento superior. Es muy difícil no tener más riquezas, abundancia y poder y no sentirse arrogante y superior. Es difícil y tenemos que luchar contra eso. Aún el propio David, cuando tuvo el reino, cuando tuvo todo, actuó de maneras incorrectas y actuó con necedad. Sin embargo, cuando no era rey, pues casi todo lo hacía bien. Entonces por eso él mismo dijo, en una ocasión el mismo David dijo, dame lo necesario para mi sustento, no me des mucho, no vaya a ser que me envanezca y me vuelva contra ti y diga quién es Jehová, porque eso es un peligro. Cuando tenemos riqueza, muchas veces las riquezas sacan lo peor de nosotros, sacan esa arrogancia, sacan esa altivez y terminamos actuando con necedad. Entonces, esta historia la hizo Jesús, la contó Jesús, que es el rico insensato, y el mismo Jesús le llamó necio. Necio, ¿por qué? Porque tenía su mirada puesta en las cosas terrenales y dejaba de lado lo más obvio, lo más importante, lo que es eterno. No se preocupó por su alma y se preocupó por sus riquezas y ya venían a buscarlo. Y el Señor le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma y todo lo que has amontonado ¿a quién se lo dejarás? Es decir, todo lo que hiciste en la vida, ¿para qué te sirvió? Entonces, precisamente la sabiduría, que es lo contrario a la necedad, nos lleva a pensar en lo eterno, nos lleva a valorar a las personas, nos lleva a nosotros mismos ponernos en tela de juicio, escudriñarnos, decirle, Señor, escudriñame, Señor, mira a ver si estoy actuando mal, Señor, ayúdame, no voy a hacer que yo me esté descarriando y no me dé cuenta. Pero el soberbio dice, yo estoy bien, yo la última, no me acuerdo la última vez que he pecado, o si peco son pecaditos chiquiticos. Cuidado, mis hermanos, tengamos mucho cuidado y que el Señor nos libre de estas cosas. Amén. Que podamos reconocer y ver la necedad en nosotros, que podamos reconocer y ver la soberbia, que es muy difícil de ver. La soberbia es como un granito en la punta de la nariz, que todo el mundo lo ve menos nosotros. Que el Señor nos ayude a poderlo ver. Amén. Y bueno, hasta aquí terminamos la clase de hoy. La próxima clase ya vamos a entrar en las relaciones interpersonales, enemistades y pleitos en la etapa 2.15. Y bueno, espero que la clase haya sido de gran edificación